A menos de 100 días ya de la elección presidencial en Estados Unidos y con las encuestas en su contra, el presidente Donald Trump sugirió posponer los comicios. Así es, así como lo oyes, el mismo mandatario que se ha negado a usar cubrebocas y que en muchas ocasiones ha minimizado la pandemia, ahora ha llamado a posponer la jornada en la que buscará su reelección, argumentando que será el proceso más fraudulento en la historia, debido al uso del correo como vía primaria para votar. Veamos el contexto. El presidente Donald Trump sugirió este jueves posponer el proceso electoral en el que buscará ser reelecto para un segundo periodo de gobierno. Analistas prevén que en las elecciones programadas para el próximo 3 de noviembre, muchos ciudadanos envíen sus votos por correo debido a la pandemia. Trump ha señalado que la COVID-19 se puede usar para cometer fraude falsificando boletas electorales. Según Trump, el voto por correo universal hará que los comicios sean lo más inexactos y fraudulentos de la historia. Pero sus críticos apuntan que este es el menor de los problemas para Trump, que enfrenta el mayor número de personas contagiadas y muertas por COVID en el mundo, una fuerte crisis económica y una amplia desventaja frente a Joe Biden, candidato del Partido Demócrata. El portal Realpolitics señala que en 18 encuestas de preferencia electoral realizadas en julio, el candidato demócrata a la presidencia supera a Trump con ventajas que van de los 2 a los 15 puntos porcentuales. Frente a estas cifras, Trump ha insistido en que las encuestas son falsas, afirmación a la que se sumó la advertencia de fraude electoral con el voto por correo. Casi la mitad de los estados permiten esta forma de sufragio y al menos 6 han planteado que sea el único método para votar. Quienes critican esta decisión señalan que el voto por correo permite una doble votación y Trump ha dicho que existe el riesgo de que haya fraude, pero esta ha sido señalada como una afirmación sin fundamento. Punto y contrapunto. Primer tema a platicar esta noche de viernes y hoy me da mucho gusto saludar desde la remota distancia a Lila Abed, analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Lila? Genaro, un gusto estar aquí contigo de nuevo. Un saludo a todo tu público. Qué gusto verte. Me da muchísimo gusto recibir a Juan Ernesto Trejo, maestro en Relaciones Internacionales por la Central European University y ex colaborador, por supuesto, de Foro TV. ¿Cómo estás, mi querido Juan? ¿Qué dice Budapest? Hola, Gen, saludos. Pues muy buenos días desde acá. Buenas noches a México y a los panelistas. Buenas madrugadas a ti, que son las 6 de la mañana para ti, pero bueno. Saúl Vázquez regresa también a la mesa de Punto y Contrapunto, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás, Saúl? Con mucho gusto de saludarte, Genaro, y a mis queridos amigos, colegas de COMEXI. Así como Raquel López Portillo, especialista en Derechos Humanos y también asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. 4 asociadas y asociados del COMEXI esta noche. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, Genaro, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, Lila, empezamos contigo. Como veíamos en la nota, Trump ya está prácticamente utilizando incluso este argumento de que se debería suspender la elección o posponer por el hecho de que se está utilizando, se está barajando la posibilidad de que mucha gente más que de lo normal este año vote mediante correo físico o electrónico, y Trump ya está hablando de fraude electoral en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando empezó este milenio en el 2000, la elección presidencial de Bush contra Gore, y se hablaba ya de fraude electoral precisamente por lo que aconteció en ese año, que evidentemente fue la Suprema Corte de Justicia la que acabó decidiendo esa elección presidencial, pero realmente hemos visto ya varios problemas con esta democracia en Estados Unidos. ¿Cómo la ves, la democracia electoral? ¿Cómo ves esta amenaza de Trump a los comicios y lo que está diciendo que se pospongan? Pues mira, Genaro, primero que nada, no puede posponer las elecciones. La 20ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos marca que el presidente en turno tiene que salir de la oficina oval a las 12 del día, el 20 de enero, que es el día de la inauguración. Esto tendría que posponerse por medio de una acta en el Congreso que requeriría de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, como la mayoría republicana en el Senado, lo cual es casi imposible que vaya a suceder. Jamás en la historia de Estados Unidos se ha pospuesto una elección presidencial, ni en épocas de guerras. En la única época que se discutió la posibilidad de posponer la elección fue durante la Guerra Civil del siglo XIX en Estados Unidos, pero de ahí en fuera nunca se han cambiado las fechas. La Constitución es muy clara de cuándo se tiene que llevar a cabo. Es el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, que cae justamente el 3 de noviembre de este año. Y bueno, pues obviamente que ya es una forma de tratar de desviar un poco la atención de su mal actuar ante la crisis sanitaria que inició en Estados Unidos a finales de enero, cuando él desmentía la gravedad
de la pandemia y luego la crisis económica que tampoco ha podido atender, a pesar de que el Congreso pasó un paquete económico en el mes de marzo de más de 3 trillones de dólares y que ahorita se encuentran discutiendo otro paquete económico los republicanos en la Cámara Alta, ya que los demócratas hace un par de meses pasaron un paquete económico para suplementar los apoyos de asistencia durante esta pandemia. Y bueno, pues la crisis social también, como sabemos, Trump trató de dividir a la sociedad en un momento clave que requeriría de un liderazgo para unir a toda la sociedad de Estados Unidos. Y pues también ahora con el reporte que sacó el Departamento de Comercio, que acaba de caer una contracción económica en Estados Unidos del 9.5% en el segundo trimestre, pues evidentemente está tratando de distraer la atención del desplome que ha tenido en las encuestas y la ventaja que lleva el vicepresidente candidato demócrata Joe Biden, tanto en la elección general como en los estados claves, que Joe Biden lleva una ventaja en 15 de los 18 estados, y Texas, que es uno de los bastiones republicanos, Genaro, como bien lo conoces, ahorita lleva casi un empate. Trump nada más le lleva una ventaja de 0.2%, y bueno, pues los demócratas no han ganado Texas desde 1976. Sí. Así que yo creo que ahorita está tratando de desviar la atención de esta triple crisis. Es correcto. Y justamente, Sawi, te quería pedir a ti que nos hagas un balance de cómo están a prácticamente menos de 100 días, a 96 días, me parece ya el de la fecha de la elección, en términos de las encuestas. Yo decía al principio que estaba entre 10 y 12 puntos porcentuales. El sistema electoral en Estados Unidos es distinto y no es realmente el voto popular lo que importa, sino el electoral. Pero tú has estado dándole seguimiento mucho a cómo van estado por estado. ¿Cómo ves hoy a Joe Biden frente a Donald Trump? ¿Más fortalecido, estable? Sí, bueno, Genaro, lo que pasa es que Donald Trump sabe que va a perder. Por eso ha jugado mucho con esta idea tanto de posponer las elecciones como del fraude por el correo. Deja decirte que solamente 10 estados son los que te piden una especie de permiso especial o alguna excusa para que tú puedas votar por correo. Justamente uno de ellos es Texas, Luisiana, Mississippi, Arkansas, Alabama. O sea, estados muy republicanos justamente son los que le ponen freno a este voto por correo. Y otro dato importante, tanto Ivana como Donald Trump han votado por correo en el pasado. Es decir, hay mucha hipocresía en este discurso de Trump. Mira, Genaro, yo había preparado una pequeña gráfica sobre la aprobación de Donald Trump que salió en la revista The Economist. Donald Trump es uno de los presidentes que busca la reelección con la peor aprobación. Ahí está la gráfica, precisamente. Sí, en la ahí está pantalla. la gráfica. Pues desde Jimmy Carter, que justamente perdió la elección de 1980 frente a Ronald Reagan. Es decir, no hay manera de que ya Trump le dé la vuelta a esto. De hecho, salió un artículo en el Washington Post diciendo hay manera de que Trump le dé la vuelta a sus números. Y decían los distintos articulistas, todos los que escriben en Washington Post, la única teoría que me parecía un poco salvable es la de que se dé una vacante en la Suprema Corte. Todos sabemos el estado de salud de la jueza Ruth Ginsburg. Solamente eso podría tal vez a los conservadores motivar a dejar su asco de lado y votar por Trump para que nomine a alguien a la Suprema Corte. Pero hoy por hoy sus números pues, pronostican una derrota bastante segura. ¿Coincides con esta lectura, Juan? De plano dice ya Sawi, Donald Trump ya sabe que va a perder. Podría estar 100% seguro con eso. Recordemos lo que sucedió hace 4 años con Hillary Clinton, cuando todas las casas encuestadoras le daban la victoria y al final, pues, vamos, el mundo entero se deprimió a ver los resultados. Sin embargo, es cierto que Biden va a la delantera en muchísimos estados clave. Pensilvania, por ejemplo, que Donald Trump ganó en el colegio electoral anteriormente, ahora le da, pues vamos, una ventaja de casi 10 puntos a Joe Biden. Florida, también un estado sumamente clave, está Joe Biden va a la delantera, y Texas, como bien lo mencionaba Raquel, pues ahora algunas casas encuestadoras comienzan a darle el más 2% de ventaja a Trump. Y es que me parece muy importante, Genaro, que yo creo que Donald Trump todavía no dimensiona el tamaño de la elección que se viene. No solamente es su reelección, no solamente es él, es también la clase 2 del Senado, que son 33 senadores, y las elecciones especiales de Arizona y de Georgia, con posiblemente 4 alternancias, 4 cambios en el Senado que favorecerán a
los candidatos demócratas. También es la totalidad de la Casa de Representantes y me parece que también son 12 o 13 gubernaturas. Entonces es importante dimensionar esto porque de eso va a depender también el éxito de quien sea quien llegue y de quien inicie en la Casa Blanca a partir del 20 de enero y de quien gane el 3 de noviembre. De eso dependerá también el éxito de la presidencia y asimismo también del éxito de la presidencia va a depender a quién elija Joe Biden la siguiente semana, como se dará a conocer, a quién elija como compañera de fórmula, ya sea alguna senadora o alguna representante, seguramente será una candidata afroamericana que veremos pues ya acompañando a Joe Biden en esta recta final hacia la elección presidencial. En efecto, esta semana el sitio político tenía como un trascendido que se estaba barajando la posibilidad de que fuese Susan Rice, quien fue representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, muy cercana también tanto al ex presidente Bill Clinton como al expresidente Barack Obama. Raquel, ¿cómo ves tú el escenario político? Ya decía Juan, y hablaba Juan también sobre la importancia de la otra contienda, la contienda legislativa, en donde en efecto los demócratas parecería que quieren hacerse de nuevo del control de ambas cámaras. ¿Ves esa posibilidad? Y también preguntarte si coincides con lo dicho por Sawi, de que Donald Trump de plano ya está viendo su derrota en noviembre próximo. Mira, Genaro, creo que es un escenario muy complejo, que parecía que 100 días son pocos, pero realmente en temas electorales pueden pasar muchísimas cosas todavía. Yo no concuerdo del todo con Sawi, creo que todavía hay mucho por verse. Como bien mencionó Juan, tenemos de ejemplo lo que pasó en las pasadas elecciones con Hillary Clinton y sobre todo esta complejidad del sistema electoral de Estados Unidos, que finalmente las encuestas pueden decir una cosa, pero finalmente como funciona el colegio electoral y el voto popular nos pueden dar un resultado completamente distinto. Como bien dices, creo que a veces damos por sentado que no solo es la elección presidencial, sino también el Congreso está en juego. Y en ese sentido creo que hay mucho más que de fondo de qué investigar sobre esta parte que dice Trump sobre la relación entre el voto por correo y el supuesto fraude o los problemas que puede conllevar. Yo creo que más allá de un fraude tendríamos que empezar a ver desde este momento todas las implicaciones y los huecos que han dado a conocer las elecciones primarias que han funcionado por medio ya sea de voto por correo o de otros medios, ¿no? Y en este sentido me parece importante destacar, por un lado, la parte presupuestal, en donde hemos visto videos y fotografías con filas inmensas que no necesariamente dejan ver un electorado ávido de ir a votar, sino una falta total de presupuesto que deja a este tipo de elecciones con recursos insuficientes, sobre todo en comunidades minoritarias. Revisaba hace poco un documento muy interesante sobre cómo se afecta el presupuesto en términos electorales a medida de que las comunidades se vuelven más blancas y más pobres, pues se les asignan menos recursos por votante. Entonces, más que estarnos preocupando por un tema de fraude, creo que sería importante destacar y garantizar que las personas realmente puedan ejercer su derecho al voto. Y esto también es importante en términos organizacionales, porque ya lo vimos en las elecciones de Texas, en las de Atlanta, en las de Wisconsin, donde hubo varios problemas técnicos en donde se desestimó el tamaño de la concurrencia, cerraron de forma prematura los lugares de votación, hubo incluso máquinas que se mandaron a hacer para que no se utilizara papel, y esto deja en una posición muy vulnerable al electorado y que podría darle más herramientas a Trump para en dado momento, si hay ese tipo de problemas técnicos, desestimar o tratar de impugnar la elección. Sawi, dicen Juan y Raquel que es todavía muy pronto para ya decir que Donald Trump está viendo su derrota, y citan ambos el ejemplo del año 2016, donde en efecto las encuestas decían que era Hillary. Y pues bueno, yo me acuerdo reportando desde el cuartel político de Hillary Clinton esa noche, completamente estupefacto, al igual que todos mis colegas que estábamos allá transmitiendo en vivo, en mi caso para Noticieros Televisa, pues la sorpresa enorme de que había ganado Donald Trump. ¿De plano sí ves que ya está viendo su derrota? Bueno, pues tenía otra gráfica preparada para el segundo bloque, pero ojalá la podamos adelantar para este. A ver, se puede. Y es que realmente no hay comparación entre 2016 y 2020. En 2016 las encuestas no se equivocaron. Finalmente el margen entre Hillary Clinton y Donald Trump estuvo 3 puntos por encima en el voto popular.
Hillary Clinton. Pero pues en la gráfica que pueden ver, en 2016... Todavía no está la gráfica, a ver si la pueden poner antes de la pausa, pero ahí vaya la gráfica. Bueno, en 2016... ahí está. La tendencia de Donald Trump era ascendente y la de Hillary Clinton descendente. De hecho, a estas alturas de 2016, es decir, en julio de 2016, es el punto donde Donald Trump incluso estaba por encima de Hillary Clinton. Sí. Mientras Trump en rojo 2020, y Hillary en azul en la gráfica de arriba. El punto más difícil de Joe Biden, que fue en enero, cuando pensábamos varios que ahora sí Bernie Sanders podría ser candidato demócrata, aún en ese punto la diferencia entre Joe Biden y Donald Trump era de 5 puntos. Y como vemos ahora, cada vez cae más. Desde marzo, que empezaron los cierres por el tema de COVID, la peor crisis económica en la historia de los Estados Unidos desde que se tiene registro del crecimiento económico, pues los números son cada vez peores para Donald Trump. Y como bien comentaba Juan, o sea, hay estados como Pensilvania, Florida e incluso, como decía Lila, Texas, que se está poniendo en juego por primera vez en 4 décadas. Así es. Es decir, no se puede comparar para nada esta elección con la de 2016. Bueno, y uno de los factores por los cuales no se puede comparar es, en efecto, la aparición de la COVID-19, que se ha convertido en un factor que está pegando duro e importante para la elección presidencial en Estados Unidos. Y no solamente por la crisis económica y el desempleo que ha generado. ¿Qué escenarios podemos prever para el próximo mes de noviembre? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.